Buenos días. En el presente clase trataremos de moles, moléculas y átomos. Para empezar, entonces iniciemos con el concepto de mol. Fue un concepto propuesto por Avogadro que se fundamenta en el número de átomos que hay en el isótopo 12 del carbono, que se normalizó a 12 gramos. Para eso se estableció que este número contiene alrededor de 6,022 por 10 a la 23 átomos de este isótopo. Y a todo esto se le constituye como el concepto de mol. Entonces, en un mol de cualquier compuesto siempre habrá 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales de dicho compuesto. Por ejemplo, si el compuesto es cloruro de sodio, pues eso habrá. Entonces, en un mol de cloruro de sodio habrá 6,023 por 10 a la 23 fórmulas de cloruro de sodio, esa NaCl, esas unidades elementales. Otros ejemplos entonces son como los compuestos moleculares, por ejemplo el NH3, que es el amonio, el agua o el CH4. Si una mol de ellos siempre tendrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. En el caso de los compuestos metálicos aplica el mismo concepto, es decir, en una mol de hierro pues hay un 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, o sea, es decir, del compuesto. Está determinado para el átomo. Y lo mismo para las formas iónicas. Ya conocido el concepto, entonces vamos a ver para qué nos sirve. Básicamente, cómo se calcula, perdón. Nos sirve en este caso para las reacciones estequiométricas que más adelante veremos. Para determinar en este caso la cantidad de moles en una sustancia, en este caso por ejemplo por metálica como el sodio, entonces partimos de 80 gramos de sodio. La masa atómica del sodio la consultamos en la tabla periódica y ya sabemos que es 22,990 gramos mol. Esa es la masa en una mol, ¿sí? Según lo establecido por el elemento sodio en la tabla periódica. Entonces tenemos que, si nos están diciendo en el ejercicio 80 gramos de sodio miramos entonces que 22,90 gramos de sodio es una mol. Y con eso calculamos las moles de sodio, que en este caso serían 3,480 mol de sodio. Si lo queremos hacer a partir de un compuesto, entonces por ejemplo tenemos la cantidad de 120 gramos del NH3, del amonio, y entonces calculamos primero su masa atómica, que sería los 14 gramos del nitrógeno más 1,0079 gramos mol de hidrógeno por 3. Sumo todo esto que está a través de la masa molecular, que ya lo hemos aprendido a calcular en anteriores videos. Calculamos su masa molecular y ahora partimos de los 120 gramos del NH3 por 17, que es su peso molecular, que es su masa molecular en una mol de NH3. Completamos la operación y tenemos que las moles son 7,05 mol de NH3. Para llevar este cálculo a una fórmula un poquito más compleja como el fosfato de plomo, entonces partimos de nos preguntan que determine el número de moles en 2,5 gramos de este fosfato, y adicionalmente nos preguntan las moles del biofosfato que tiene la sustancia. Entonces iniciemos. En el primer punto, pues entonces tenemos que calcular la masa fórmula. Entonces vamos a la tabla periódica, como ya hemos aprendido en anteriores videos, calculamos la masa fórmula de ese compuesto y iniciamos. Entonces, ya teniendo la masa fórmula que nos da 811,54 gramos mol, entonces partimos de 2,5 gramos de esa fórmula por, entonces, la masa fórmula que es 811,54 gramos de este descompuesto hay en una mol de él. Y calculamos las moles que nos da 3,10 por 10 a la menos 3 mol del fosfato de plomo. Hasta ahí hemos contestado la primera pregunta, que nos preguntan las moles que hay. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de esta misma fórmula, entonces lo que vemos es que hay 3 PB, entre paréntesis un PO4 y 2 veces. ¿Qué nos está diciendo ello? Básicamente que una mol de todo este compuesto contiene 2 de PO4, es decir, una fórmula de todo él contiene 2 PO4. Entonces,
hay una relación directa. Entonces básicamente partimos de las moles que tiene el compuesto, que es 3,10 por 10 a la menos 3 mol, y una mol de todo el compuesto contiene 2 moles de PO4, que es lo que vemos acá. O sea, es decir, entre paréntesis el PO4 está señalizado con su índice 2. Por eso es que decimos que una mol de la fórmula contiene 2 fórmulas de él. Y con eso podemos hallar las moles que en 2.5 gramos hay de PO4. El cálculo del caso de los átomos, entonces podemos partir desde el inverso. Ahora, si nos dan las moles, también podemos calcular cuántos átomos hay o cuántas partes hay de una determinada sustancia. En este caso, si tenemos 3,480 mol de sodio, entonces sabiendo que una mol de sodio siempre tendrá 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio, podemos calcular los átomos de sodio existentes. En este caso es ese número de moles, que sería 2,095 por 10 a la 24 átomos de sodio. Ahora, ¿cómo lo hacemos a partir de una fórmula? Entonces nos piden que calculemos cuántos átomos de plomo hay, cuántos átomos de fósforo y cuántos átomos de oxígeno hay en esta fórmula química de 2.5 gramos. Como ya habíamos calculado las moles de él, entonces lo que decimos es que una mol de ese, partimos de las moles que ya hay en los 2.5 gramos de la fórmula, que es 3,10 por 10 a la menos 3 mol de esa fórmula, por una mol de esa fórmula, o sea, es decir, tiene 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmulas. Y una fórmula de ella contiene 8 átomos de oxígeno. Ahí miramos, como está entre paréntesis, este 2 multiplica, entonces ahí hay al 4, 2 por 4, 8, entonces por eso es que hay 8 átomos de oxígeno. Y con eso podemos calcular cuántos átomos de oxígeno tiene en total ese compuesto. Ahora, ¿qué hacemos? Para el caso del átomo de fósforo, entonces tenemos 3,10 por 10 a la menos 3 mol de la fórmula por, sabiendo que una mol de este señor contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmulas, es decir, estamos calculando cuántas fórmulas hay en esos moles. Luego decimos una fórmula de él, ¿sí? Sabemos que contiene 2 átomos de fósforo, porque el paréntesis, aquí anda el fósforo no tiene número, pero en este caso es como si fuera un 1. 1 por 2, en este caso, entonces daría 2 átomos de fósforo. Y con eso obtenemos, al resolver, obtenemos que es 3,73 por 10 a la 21 átomos de fósforo. Ahora, ¿qué pasa para el plomo? Entonces partimos del compuesto, las mismas moles que tenemos al iniciar, hacemos el mismo procedimiento, calculamos el número de fórmulas que tiene. Una mol del PB del fosfato de plomo es 6,73 por 10 a la 23 unidades fórmula. Una fórmula de él contiene en este caso 3 átomos de plomo. Y con eso podemos calcular el número determinado de átomos, el número de átomos de plomo. Ahora, para calcular moléculas es el mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hacerlo a partir de los 120 gramos del NH3, entonces calculamos las moles. Después de calculamos las moles y decimos que una mol de esto contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y con eso hacemos la operación y calculamos el número de moléculas que hay en esos 120 gramos. Si queremos calcular cada uno de los átomos de él, entonces claro, hacemos lo mismo. Partimos de las moléculas, en este caso que ya tenemos, ¿sí? Y decimos que una molécula del NH3 contiene un átomo de hidrógeno. Y con eso podemos calcular los átomos de hidrógeno que están contenidos en los 120 gramos del NH3. También lo podemos aplicar con el hidrógeno. Entonces decimos que aquí tenemos el número de moléculas que hay. Una molécula del NH3 tiene 3 átomos de hidrógeno, que como lo vemos lo indica su índice, y así podemos calcular el número de átomos de hidrógeno que están contenidos en 120 gramos de NH3. Ahora, ¿cómo podríamos calcular cuánto pesa una molécula del NH3? Pues entonces tenemos que una molécula del NH3, sabiendo que 6,023 por 10 a la 23 moléculas de NH3 es una mol, ¿sí? Y también sabemos que
una mol de este señor pesa 17,0307 gramos del NH3. Esta operación, entonces acá tenemos que a partir de una molécula pasamos a moles, ¿sí? Es decir, cuánto representa esto en moles, y luego cuánto pesa una mol para saber cuánto pesa una molécula del NH3. Y entonces aquí tendríamos que es 2,83 por 10 a la menos 23 gramos del NH3. Esta es la forma como para relacionar los conceptos de átomos, moles y moléculas. Habrá unos ejercicios para que ustedes los resuelvan. A partir de estos ejercicios pues les va a servir para practicar estos conceptos que con el objeto de irnos acercando a los cálculos necesarios para poder hacer balanceo de reacciones. Fue un gusto y espero que estén muy bien.